De la Puente, periodista y abogado, director del portal Pata Amarilla. Juan nos va a ayudar a analizar la coyuntura política a pocos días de la presentación del presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República para enfrentar esta moción de vacancia. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Buenos días, un gusto, gracias. Yo quería referirme también, porque creo que es parte de lo expuesto hace unos minutos por el economista Melvin Escudero. Él hablaba de los motivos para la rebaja de la calificación de nuestro país ante las inversiones. Y específicamente se refería al ruido político, a la elección de autoridades en puestos muy importantes, pero poco capacitados. Estos conflictos entre legislativo y ejecutivo. ¿Es posible que ese ruido político se modere, se baje ese ruido político con gestos importantes, o en la realidad, como algunos de la oposición indican, lo mejor sería que el presidente dé un paso al costado o en todo caso la vacancia tenga éxito? Bueno, yo veo difícil que el nivel de deterioro institucional, que a veces se expresa en conflicto y a veces en implosión, últimamente más en una implosión de instituciones, amaine. Lo que sí podría suceder, como en otros episodios en los últimos 20 o 30 años, que el sistema, la opinión pública, en general el país, asimile, normalice esta especie de inestabilidad gobernable que aparece como una especie de contrasentido y haga que sea menos dañosa para el sistema estas disfuncionalidades. De hecho, no obstante, a mí me parece que esta es la primera vez, hablando de esta rebaja de la calificación de los 5 bancos peruanos, esta es la primera vez que en los últimos años la disrupción política tiene un efecto tan directo en la economía. Nosotros hemos tenido episodios de conflictos entre el 2016 y 2019, pero como que las carreteras, los mundos entre la economía y la política se mezclaban poco, tenían poca incidencia. Me parece que esta es la primera vez en que se produce una incidencia directa y eso habría que tenerlo en cuenta. Juan, ¿cómo está? Buenos días. Y atendiendo justamente de la pregunta de Mabel con relación a la confrontación que hay en estos momentos entre ambos poderes del Estado. ¿A usted le parece viable, ¿no?, si es que esta situación continúa, le parece viable la posibilidad de un adelanto de elecciones, como lo planteó Francisco Sagasti, tomando en cuenta además la correlación de fuerzas que hay a nivel del Congreso y la actitud que han mostrado los parlamentarios de estar en contra de esta posibilidad? Que se vaya el presidente, pero nos quedamos los demás. Que estemos discutiendo un adelanto electoral significa que la crisis ha pasado a otro nivel. Yo creo que lo que tenemos en el país hoy día es confrontación, pero también es implosión. La conversión de esta crisis en una especie de desfondamiento de las instituciones nos lleva a otro momento. La manera como se cayó el gabinete de Mirta Vázquez, cómo tuvo tan poco tiempo de vida el gabinete Valer, las dificultades de este gabinete, pero también las dificultades del mismo Congreso para entregarle al país una agenda que vaya más allá de la confrontación con el gobierno, implica que nos movemos en un escenario nuevo, en el escenario de implosión. En ese escenario se advierte que no hay votos en el Congreso para la vacancia, pero tampoco hay fuerzas en el gobierno para que su actuación sea más eficaz. Y ahí es donde se posa sobre el país la propuesta del expresidente Sagasti, pero también otras propuestas respecto a que discutamos cómo superar este momento produciendo una renovación de ambas instituciones. O sea, el hecho de discutir me parece que ya nos coloca en otro momento. Es probable que hoy día los números en el Congreso, el estado anímico de la opinión pública, todavía no nos indique que vamos por ese camino, pero esa especie de vacancia simbólica que las encuestas muestran que tienen frente al gobierno y al Congreso, alimentan la idea de que hay que tener salidas prácticas, aunque sean complejas para este momento en que nos encontramos. Juan de la Puente, hay que recordar que lo que Sagasti propuso partía de dos premisas fácticas. Una, que no hay votos, según él, para la vacancia presidencial, y dos, y sobre todo,
que no quiere renunciar, Pedro Castillo, que es la primera propuesta que le hace Sagasti. Renuncie para que se pueda renovar nuestras autoridades en su conjunto. Ahora, usted nos ha dicho que no le parece por el momento que el estado anímico de la opinión haga posible esa salida, pero tampoco nos dice que pueda mejorar el gobierno porque no tiene fuerzas políticas para eso. ¿Cómo ve la perspectiva del mediano plazo después del lunes próximo en que se votará la vacancia? Bueno, el mediano plazo, cierto, en realidad se ha cortado en el Perú. Ya no tenemos coyunturas largas, tenemos microciclos políticos, y entonces también nuestro mediano plazo quizás es el otro mes, o en 2 o 3 meses. Tengo la impresión que el gobierno está extenuado y carece, lo que está pasando en Petroperú implica que carece incluso de capacidades para administrar un asunto tan interno como lo que ocurre en una empresa pública. El menú que ofrece el expresidente Sagasti tiene 3 platos, diríamos. O hay un pacto de gobernabilidad entre un ejecutivo renovado con un gabinete con peso y un parlamento dispuesto a la gobernabilidad, o se producen las renuncias y vacancias de la vacancia de la presidencia para iniciar un periodo constitucional o terminarlo, perdón, o se adelantan elecciones. Lo peor estaría en el postre de este menú, porque el postre de este menú podría ser la inercia. Es decir, que sin la capacidad de los poderes en definir esta batalla, pero sin la fuerza de la sociedad para inclinar una salida, la inercia podría implicar que nos quedemos en esta especie de inmovilismo nacional con una crisis implosiva de largo efecto los próximos años. Sin embargo, Juan, en el sur están ya prendiéndose algunas alertas. Hoy Puno y Juliaca han amanecido con un paro porque y la protesta es por el alza de los precios, es decir, los factores externos que impactan en nuestra economía sumados a los internos, en las que en verdad no ayuda tampoco el Ejecutivo, ya están teniendo efecto en estas movilizaciones sociales. Y estamos hablando del sur, que recordemos en su gran mayoría pues elevó a la presidencia a Castillo. Bueno, cierto, los eventos como en Ecuador el año 2019, los eventos de Brasil en toda la década pasada indican de que cuando los elementos de la economía se vinculan a la crisis política, o sea, si hay crisis económica y crisis política, sí se producen, terminan siendo un cóctel disruptivo y entonces producen desenlaces. No estamos todavía en ese momento en el Perú, pero lo que tú señalas pasa en el sur podría ser, cuando los universos críticos de la economía y de la política se mezclan, sí se producen cambios. Pero yo alerto con la posibilidad de la inercia. Y sí, no sea para bien o para mal, esta indiferencia, esta brecha entre la élite que disputa arriba y el país aparentemente indiferente, creo que no ayuda a buscar una salida que sea más inmediata y más práctica. Muy bien. Agradecemos mucho por estos minutos a Juan de la Puente. Nos ayuda a vislumbrar, quizá que no sea tampoco no hay una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar y todavía está como muy opaco el futuro inmediato, pero hay que ver, porque aquí es un capítulo cada semana. Muchas gracias a Juan de la Puente, periodista y abogado. Son 9 de la mañana, 1 minuto, escuchamos los titulares y volvemos.